Estás a punto de escuchar el libro ¿Cómo poner límites sin culpa ni miedo? De Daniel Sanders. Recuerda que si quieres adquirirlo en PDF puedes comunicarte por privado y obtenerlo a un precio promocional. Introducción. Este libro está dirigido a todas las personas, especialmente mujeres, que sienten que su vida se ha vuelto un campo de batalla de obligaciones, expectativas y demandas ajenas. Está pensado para quienes viven bajo un estrés constante por no saber decir no, por cargar responsabilidades que no les corresponden o por temer ser rechazados si ponen límites. Vivimos en una sociedad que aplaude el sacrificio y la disponibilidad permanente, pero pocas veces enseña a cuidar de uno mismo. La consecuencia es una epidemia silenciosa de ansiedad, de cansancio emocional, de pérdida de autoestima y relaciones desbalanceadas. Cómo poner límites sin culpa ni miedo, es una guía para recuperar la voz propia, elegir la paz interior y empezar a vivir desde un lugar de respeto y amor propio. Prólogo. Callarse para no incomodar es otra forma segura de dejar de ser uno mismo. Hay una frase que muchas personas repiten, con una mezcla de resignación y tristeza: no sé decir que no. Pero no lo dicen con orgullo, sino más bien con cansancio. Están agotadas de sostener todo, de quedar bien con todos, de tragarse lo que sienten para evitar conflictos, de decir que sí cuando todo en su cuerpo grita no. Y lo más doloroso no es solo lo que hacen por otros, sino lo que dejan de hacer por sí mismas. Quizás este libro llegó a tus manos porque estás cansada de ceder, de poner siempre al otro primero, de vivir en función de lo que los demás esperan de ti. Quizás empezaste a darte cuenta de que, en nombre del amor, la familia, la amistad o la paz, te fuiste dejando de lado, una y otra vez. Este libro no es un manual rígido. Es una guía viva. Es una conversación profunda. Es un espacio para mirarte con honestidad y preguntarte: ¿y yo, cuándo me elijo? Aquí no vas a encontrar recetas mágicas ni frases vacías. Vas a encontrar verdad. Comprensión. Historias que se parecen a la tuya. Ejercicios que pueden ayudarte a volver a vos misma. Y, sobre todo, vas a encontrar permiso, el permiso de poner límites sin sentir culpa ni miedo. Poner un límite no te hace egoísta. Te hace libre. No es dejar de amar a los demás. Es educarlos sobre la forma respetuosa en que quieres ser tratada. Es empezar a amarte también a vos. Ojalá que cada página de este libro te acerque un poco más a esa versión tuya que no se traiciona para pertenecer. Porque mereces vivir en paz. Porque mereces ser tú misma. Y porque, aunque te hayan hecho creer lo contrario, poner límites es una forma de amarte y dar amor. Capítulo 1. El precio de decir siempre que sí. La historia de Ana. Te contaré la historia de una mujer, a la que pondré el nombre ficticio de Ana. Ella siempre había sido la buena de su familia, la que estaba disponible para todos, la que decía siempre que sí, y sin dudar, aunque por dentro sintiera un peso enorme. En el trabajo, aceptaba tareas extras sin reclamar, temiendo que uno la hiciera menos valiosa o menos aceptada. En casa, ponía las necesidades de sus hijos, de su esposo y de sus padres antes que las suyas. Cada vez que quería expresar un límite, una voz interna la detenía: ¿y si te rechazan? ¿Y si te quedas sola? ¿Una buena persona haría eso? Con los años, Ana empezó a sentirse agotada, invisible y hasta resentida. Cuando intentaba poner un no en su vida se preguntaba por qué sentía tanta culpa o tanto egoísmo. Su mundo giraba en torno a los demás, pero ella se iba perdiendo en ese camino. ¿Te resulta familiar alguno de los rasgos del comportamiento de Ana? ¿Por qué solemos decir siempre que sí? Decir sí siempre puede parecer la opción más fácil, la más segura. La sociedad, la familia y nuestras creencias nos han enseñado que ser buena persona es estar siempre disponible, ayudar sin condiciones y evitar conflictos. Para muchas mujeres, este sí constante es un hábito aprendido desde la infancia, una forma de buscar aceptación y amor. Pero, ¿qué pasa cuando ese sí se convierte en una carga? ¿Qué pasa cuando comenzamos a sentir que nuestra vida va desapareciendo por complacer la de otros? Cuando postergamos lo que realmente necesitamos y queremos, la consecuencia inevitable es el cansancio emocional, la pérdida de nuestra propia voz y, en algunos casos, la lógica aparición de alguna enfermedad. Este patrón no surge de la nada. Viene acompañado de creencias profundas como: si digo que no, me rechazarán. Seré un egoísta si me pongo primero. Mi valor depende de lo que hago por los demás. No puedo decepcionar a nadie. En algunas personas estas ideas son tan poderosas que las llevan a ignorar señales internas que piden un descanso, un límite o un espacio propio. Cuando decimos sí para complacer, sacrificamos nuestra salud mental y emocional, sin mencionar la física como una consecuencia lógica.
La culpa empieza a pesar, pero también la ansiedad, el estrés y la frustración. Podemos caer en la sensación de invisibilidad, como si no existiéramos realmente para nosotros mismos. Además, no poner límites claros puede generar resentimientos hacia quienes supuestamente se aprovechan de nuestra buena voluntad, pero esos resentimientos rara vez se expresan, sino que se guardan dentro, en una herida silenciosa. La falta de límites claros en algún vínculo, conduce a la persona hacia el cansancio o el hartazgo. Esto, a su vez, provoca reacciones desafortunadas o impulsa a tomar decisiones que suelen no ser las mejores. Ana vivía esta situación en carne propia. Cada sí que pronunciaba, se sentía más alejada de sí misma. A veces, deseaba poder decir que no sin miedo, sin sentir que estaba traicionando a los demás o de que perdería su lugar en sus vidas. Esta situación era simplemente desgastante. Yo no quiero tener problemas con nadie. Esa frase, tan común y aparentemente pacífica, esconde una verdad dolorosa. Muchas personas, en su deseo de evitar el conflicto externo, terminan generando una guerra interna. No quiero tener problemas con nadie, dicen, pero se los generan a sí mismas, con su cuerpo, que empieza a hablar a través del insomnio, de la ansiedad o del cansancio crónico. Con su mente, que se llena de pensamientos que rumian lo que no dijeron, lo que aguantaron, lo que hubieran querido expresar y no pudieron. Con su autoestima, que se va erosionando cada vez que ceden cuando en realidad querían marcar un límite. Evitar conflictos con otros no siempre es paz. A veces es renuncia. Es abandono propio. Es pagar un precio silencioso pero altísimo por sostener una armonía aparente, donde la única persona que se desarma por dentro, eres tú. Es decir, se intenta lograr una armonía externa a costa de una incoherencia interna que resulta muy perjudicial. Y lo más contradictorio es que muchas veces, aunque eviten decir lo que piensan para no generar problemas, esos conflictos igual llegan. Porque cuando no ponemos límites, lo que se acumula se desborda en forma de enojo contenido, respuestas pasivo-agresivas, llanto imprevisto o incluso distancia emocional. Entonces, tarde o temprano, lo no dicho encuentra su forma de salir, pero ya no desde la calma, sino desde la saturación. Poner límites no es buscar pelea, es evitarla. Es prevenir ese malestar que luego se convierte en grito, en explosión o en enfermedad. Es apostar a relaciones más honestas, donde el afecto no se sostenga a costa de tu silencio. Cuando uno aprende a decir esto no puedo, esto no me hace bien, así no, empieza a vivir con más coherencia y menos resentimiento. Y, aunque al principio duela o incomode, con el tiempo se transforma en un acto de amor, hacia uno mismo y también hacia el otro, porque lo estás invitando a una relación más real. ¿Cómo empezar a decir que no sin culpa? Este libro te acompañará en forma gradual para que puedas responder con claridad esta pregunta. Ahora el primer paso es comprender que poner límites es un acto de amor propio y respeto, no de egoísmo. Es necesario reconocer que decir que no es un derecho humano básico. Poner límites claros ayuda a mantener relaciones más saludables y auténticas. La culpa que sentimos suele ser una emoción heredada o aprendida, no una verdad absoluta. Veremos esto con más detalle en el próximo capítulo. Ana, la mujer de nuestra historia, comenzó a aprender esto con pequeños ejercicios, como, por ejemplo, identificar situaciones en las que dice sí por costumbre y preguntarse qué siente realmente. Practicar decir no en situaciones menos comprometidas para ganar confianza. Recordar que decir no a uno no significa decir no a todos, sino cuidar su energía. Recuperar la voz perdida. Poner límites se trata de recuperar la voz que muchas veces hemos dejado de escuchar. Es aprender a decir no cuando algo no está bien para nosotros, y sí cuando realmente queremos algo. Ana, poco a poco, fue encontrando su voz. Se dio cuenta de que poner un límite no la hacía menos valiosa, sino más auténtica. Entendió que quienes la querían de verdad la respetarían, y que, si alguien se alejaba por un no, quizás no era la relación que ella merecía. Ejercicio práctico, el inventario del sí. Haz una lista durante una semana de todas las veces que digas sí a algo que no quieres hacer o que te hace sentir incómoda. Anota cómo te sentiste antes, durante y después. Reflexiona, ¿cuáles son las razones detrás de ese sí? ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Deseo de agradar? Este ejercicio ayuda a visibilizar el patrón y empezar a cuestionarlo. Aunque aún no cuentes con las herramientas requeridas para decir no sin culpa ni miedo, el hecho de identificar lo que en verdad sientes es un avance importante. Frase para recordar. El límite es la línea donde termina mi responsabilidad y comienza la del otro. Rogenia Sutter, terapeuta familiar. Volviendo a la historia de Ana.
Después de meses de practicar, Ana pudo decir no a algunas demandas que antes le parecían imposibles de rechazar. Se sintió nerviosa, pero también aliviada. Un día, su madre le preguntó por qué estaba siendo tan diferente, y Ana simplemente respondió, porque aprendí que poner límites no es traicionarme, es quererme. Esa decisión fue el primer paso para que Ana emprendiera el sendero que la llevaría a recuperar su paz interior. Capítulo 2. La culpa que no es mía. Verónica tenía 38 años y era madre de 2 adolescentes. Siempre había intentado ser una buena hija, una buena pareja, una buena madre, una buena amiga. Cuando su entorno hablaba de ella, siempre destacaban su presencia y disponibilidad incondicional, para lo que fuere. Todo lo que hacía, lo hacía con mucha dedicación, y también con una carga emocional que no sabía cómo sacarse de encima. No sé por qué, pero me siento culpable por todo, dijo un día en voz baja, en una conversación con una amiga. Se sentía culpable cuando decía que no podía ayudar, cuando necesitaba tiempo sola, cuando pedía que la escucharan. Culpable por no hacer más, por no estar para todos, por priorizarse incluso en lo más mínimo. Y lo más doloroso, a veces se enojaba con los demás, pero más a menudo se enojaba con ella misma. ¿Por qué no puedo ser suficiente? ¿Por qué siento que todo depende de mí? Había una culpa que no era suya, pero que la llevaba como si lo fuera. El origen de esa culpa silenciosa. La culpa es una emoción compleja. En su versión sana, aparece cuando hacemos algo que va contra nuestros valores. Pero muchas veces la culpa que sentimos no nace de un daño real que hayamos hecho, sino de una exigencia interna distorsionada, creencias que heredamos, mandatos sociales y familiares, o modelos de relación donde el valor de una persona está vinculado a cuánto se sacrifica por los demás. Verónica había crecido en un hogar donde su madre solía decir: las madres no descansamos. Primero los hijos, después los demás, y al final, una misma. Su padre agregaba con frecuencia: si uno ama, se da entero. Frases como esas, aunque bien intencionadas, habían calado hondo. Y con el tiempo, Verónica aprendió a asociar amor con renuncia, valor con entrega, bondad con olvido de sí misma. Así, cada vez que intentaba marcar un límite, la culpa aparecía como una alarma interna: estás siendo egoísta, estás fallando. En programación neurolingüística, a este tipo de creencias aprendidas desde la infancia se las llama virus mentales. Son ideas que se instalan profundamente en la mente como verdades absolutas y que operan desde el inconsciente afectando nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras formas de vincularnos. No los cuestionamos porque vienen de figuras de autoridad, madres, padres, abuelos, maestros, y porque han sido repetidos tantas veces que ya no parecen opiniones, sino reglas de vida. El problema es que esos virus condicionan silenciosamente nuestra libertad. Nos hacen sentir mal por hacer lo correcto. Nos hacen dudar de lo que necesitamos. Nos empujan a postergarnos, por miedo a no cumplir con una imagen de persona buena o mujer amorosa. Hasta que no hacemos el clic y los identificamos, seguimos obedeciendo órdenes que ya no tienen sentido, pero que siguen gobernando nuestros actos. Si te interesa profundizar sobre este tema, hay un libro que te recomiendo leer, el de Donald Laughlin, Elimina los virus mentales con PNL, de la editorial Urano. ¿De quién es la culpa que cargas? Muchos de nosotros caminamos por la vida con una mochila de culpas que no nos pertenecen. Culpa por no cumplir con expectativas que otros pusieron. Culpa por no seguir el guión de lo que una hija, una madre o una pareja debería ser. Culpa por priorizar el bienestar propio cuando se ha vivido toda la vida complaciendo. Pero esa culpa no es nuestra. Fue aprendida, heredada, cultivada por años de mensajes, silencios y ejemplos. Y sin embargo, la sentimos como si nos definiera. Reconocer esto es clave. No para dejar de culparnos y culpar a otros, sino para dejar de cargar con lo que no nos corresponde. Lo que hoy llamas culpa, tal vez sea solo un viejo mandato disfrazado. La culpa como control emocional. Hay vínculos donde la culpa no solo se siente, sino que se induce. Algunas personas, al ver que el otro empieza a poner límites, activan mecanismos para hacerle sentir mal. Con todo lo que hice por ti. ¿Y ahora resulta que tú eres la víctima? Claro, ahora que estás mejor, te olvidas de los demás. Frases similares a estas buscan desestabilizar emocionalmente y funcionan porque tocan puntos sensibles, la necesidad de ser valorada, de no fallar, de no herir. Pero no son reales. Son formas de controlar. Especialmente por personas que tienen tendencia narcisista. Verónica había experimentado eso con su hermana mayor.
Cada vez que intentaba poner distancia o decir que no podía ayudarla, su hermana le recordaba todo lo que había hecho por ella. Y Verónica volvía a ceder. Hasta que un día, después de colgar el teléfono, se preguntó, ¿de verdad tengo que pagar todo el tiempo por no ser quien otros quieren que sea? Esta pregunta comenzó a crear dudas, de las buenas, donde antes tenía certezas, de las malas. Ejercicio práctico, distinguir la culpa real de la culpa impuesta. Toma una hoja y divídela en 2 columnas. En la primera, escribí situaciones donde haya sentido culpa últimamente. En la segunda, pregúntate, ¿hice daño real a alguien? ¿O simplemente no cumplí con lo que esperaban de mí? ¿Esta culpa me lleva a crecer o a rendirme? Este ejercicio ayuda a identificar qué culpas nacen de tus valores y cuáles son producto de mandatos ajenos. La liberación de dejar de complacer. Verónica comenzó a darse cuenta de que no podía sostener más esa vida de autoexigencia. Que, si quería enseñarle algo valioso a sus hijos, no era a postergarse, sino a escucharse, a decir que no cuando fuera preciso, a respetarse. Empezó a tomar decisiones pequeñas, pero firmes, no responder mensajes de trabajo fuera de horario, no justificar tanto cada vez que decía que no seguir visitando a personas con las que ya no sentía conexión en absoluto, y lo hacía solo por compromiso. Y, en cada límite que marcaba, aparecía primero la culpa, pero luego, con el tiempo, casi imperceptiblemente, comenzó a aparecer la paz. Hoy sigue trabajando en su forma de vincularse. A veces la culpa vuelve, como una vieja amiga que no termina de irse. Pero ya no la domina. Ya no le da la última palabra. Un día, su hija menor la vio descansar una tarde de domingo y le dijo: «Me gusta cuando te cuidas, mamá. Me hace sentir bien, aunque no sé por qué». Y en ese momento, Verónica supo que su límite no era un acto egoísta. Era un acto de amor hacia ella y también hacia los que más amaba. La culpa es la herramienta perfecta del control social, no te encierra con barrotes, pero te encierra con miedo. Walter Rizzo. Capítulo 3. El miedo a decepcionar. La historia de Mariana. Mariana tenía 40 años y era profesora de literatura en una escuela secundaria. Desde muy chica había aprendido a no molestar, a ser correcta, a no levantar la voz. Su padre solía decirle: «No hagas enojar a tu madre». Y su madre, con solo un gesto, dejaba en claro cuando se había cruzado un límite invisible. De adulta, Mariana era querida por todos, pero internamente se sentía rota. Nadie lo notaba, porque sabía disfrazar sus emociones con sonrisas amables y frases cordiales. Sin embargo, cada vez que tenía que decir algo que podía incomodar a alguien, algo en su pecho se apretaba, le temblaban las manos, dudaba y se callaba. Mariana no quería decepcionar ni tener problemas con nadie, pero en ese intento, se estaba decepcionando y teniendo problemas con sí misma. El miedo oculto tras la amabilidad. Muchos aprendimos a asociar la aceptación con no provocar conflictos. A pensar que decir lo que sentimos es ser conflictivos. Que expresar una necesidad o poner un límite puede hacer que los demás se alejen, se enojen o nos rechacen. Y en ese terreno movedizo, nace el miedo a decepcionar. Un miedo silencioso pero potente, que nos lleva a decir que sí cuando queremos decir no. A sonreír mientras por dentro nos desbordamos. A callar para evitar una mirada de reproche. A postergar decisiones por temor a defraudar a alguien querido. Lo curioso es que, en nombre de ese miedo, nos alejamos de quienes somos en realidad. Ahora bien, ¿por qué nos da tanto miedo decepcionar? Porque desde chicos se nos enseñó que decepcionar es fallar. Y que, si fallamos, podemos perder el afecto, la pertenencia, el reconocimiento. En muchos hogares, la frase «me decepcionaste» o «me fallaste» pesaba más que un castigo. Era una forma de destierro emocional. De cortar el amor si no hacías lo esperado. Así, muchas personas crecimos confundiendo amor con obediencia, y creímos que para merecer afecto había que cumplir con lo que los demás esperaban. Incluso si eso significaba negar lo que sentíamos o pensábamos. Decir que no te hace una mala persona. Mariana solía decir: «No quiero que me vean como egoísta». Pero un día, una colega le dijo algo que la hizo detenerse: «¿Y tú, cuántas veces te estás viendo a ti misma como débil, por no poder decir lo que necesitas?» Ese comentario la descolocó. Por primera vez se preguntó si todo su miedo a decepcionar no la estaba llevando, en realidad, a traicionarse. Decir que no, a veces duele, pero también libera. Porque cuando tú sí no tiene opción de ser un no, entonces deja de ser auténtico. No sos egoísta por proteger tu energía. No sos mala persona por elegirte. No estás decepcionando a nadie cuando decidís cuidarte.
El peligro de buscar aprobación constante. Cuando ponemos la validación externa por encima de nuestra verdad interna, perdemos el eje. Nos volvemos lo que otros quieren que seamos. Cambiamos según el clima emocional de quienes nos rodean. Y eso agota. Mariana recordaba cómo en su adolescencia soñaba con escribir un libro. Pero su padre le dijo que eso no era una carrera seria. Así que estudió algo más aceptable. Y aunque amaba enseñar, nunca pudo sacarse de encima la sensación de que había vivido más para complacer que para elegir. A veces, el miedo a decepcionar no se nota en los gestos cotidianos, sino en las grandes decisiones que no tomamos por temor al juicio ajeno. Ejercicio práctico, el permiso que nunca te diste. Toma una hoja y escribí esta frase. Hoy me doy permiso para. Y complétala al menos 5 veces. Por ejemplo, hoy me doy permiso para decir que no sin justificarme. Hoy me doy permiso para no estar disponible todo el tiempo. Hoy me doy permiso para pensar en mí sin sentirme egoísta. Hoy me doy permiso para sentir lo que siento. Hoy me doy permiso para elegir diferente. Este ejercicio, aunque simple, puede abrirte puertas internas que hace mucho estaban cerradas. Pasaron los años, y Mariana aún sigue aprendiendo. No fue de un día para otro. Pero empezó por pequeñas cosas, se animó a decir que no podía cubrir horas extras, a rechazar compromisos que antes asumía para no quedar mal, a expresar su punto de vista sin pedir disculpas por ello. Y un día, en una reunión familiar, su madre le dijo, «Estás diferente». Mariana respiró profundo y respondió, «Sí. Por fin me estoy escuchando a mí misma». La culpa y el miedo a decepcionar estaban siendo reemplazados por la confianza y la seguridad interna. Para finalizar este capítulo quiero dejarte una frase. Si vivís para complacer a los demás, tu vida dejará de ser tuya. Pertenece a Carl Gustav Jung. También quiero dejarte una afirmación para repetirla mirándote al espejo, mi valor no depende de complacer a otros. Hoy me elijo, con respeto y sin culpa. Capítulo 4. Cómo poner límites sin lastimar. A partir de ahora, en este y en los siguientes 4 capítulos, veremos la forma de comenzar a poner límites en varios contextos. Te encontrarás con formas correctas de establecerlos y lo que debes evitar. También, leerás frases que quizá no coinciden con tu forma de comunicarte, y que, de solo imaginar que las dices te harán sentir extraña, o que no serías tú diciendo o actuando de esa manera. De todas formas, quiero que comprendas que establecer límites también tiene que ver con el modo en que comunicamos con palabras aquellas cosas que sentimos. En otras palabras, también es un patrón de comunicación. Es decir que, cuanto más practiques y mejores tu forma asertiva de expresarte, tanto más se te facilitará el aprender a poner límites. Por lo cual, aunque al principio pienses algo como nunca podría decir algo así o no soy el tipo de persona que diría eso, te pido que practiques, en soledad, frente al espejo, o como te resulte más fácil, hasta que decirlo de esa forma se vuelva algo natural. La diferencia que notarás en el resultado final será muy significativa. Siento que, si hablo, lastimo. Entonces me callo. Pero al final, la que se lastima soy yo. Esto le decía Julia a su terapeuta, con los ojos llenos de cansancio. No de dormir poco, sino de soportar demasiado. A lo largo de su vida, Julia se había entrenado en el arte de evitar conflictos. Había aprendido a sonreír cuando quería llorar, a decir no pasa nada cuando por dentro todo se le caía. Decía sí para no decepcionar. Callaba para no parecer mala. Y cuando intentaba poner un límite, lo hacía con culpa, con nervios, con tanto temor de herir al otro, que terminaba hiriéndose a sí misma. Hasta que un día, agotada, se dio cuenta de algo simple pero revelador: poner límites no es sinónimo de lastimar. Es más, cuando uno comunica con claridad y respeto lo que necesita, puede incluso fortalecer un vínculo, no romperlo. ¿Cómo se comunican los límites sin dañar? Poner límites no tiene el objeto de rechazar al otro, sino el de cuidarse a uno mismo. Y cuando uno aprende a expresarlos con claridad, firmeza y respeto, no solo protegen, sino que también le muestran al otro cómo quieres que te traten. Un buen límite no busca herir, ni imponer ni humillar. No exige ni grita. No necesita que el otro lo apruebe. Solo se lo dice con asertividad, con esa manera equilibrada de expresar lo que uno piensa, siente o necesita, sin pasar por encima de nadie y sin pasarse por encima a uno mismo. Frases que comunican un límite sin herir: entiendo tu punto, pero esto no me hace bien. Prefiero tomar distancia por ahora. Gracias por pensar en mí, pero no voy a poder ayudarte esta vez. Necesito que me hables con respeto. Si no, no puedo continuar esta conversación. Sé que no te gusta esta decisión,
pero la tomé porque necesito priorizarme. No me siento cómoda con ese comentario. Te pido que no lo repitas. Cada una de estas frases tiene algo en común: claridad, respeto y firmeza. No hay justificaciones innecesarias, ni agresión. Solo una expresión honesta de lo que se necesita o se desea. ¿Qué nos ayuda a que el límite no sea percibido como un ataque? Hablar desde uno mismo, no desde la acusación. Ejemplo: me siento incómoda con este tipo de bromas, en vez de eres un desubicado. Evitar generalizaciones, decir cosas como siempre haces lo mismo, o nunca me entiendes, suelen cerrar el diálogo. Es preferible decir no me gusta esto que haces o no entiendo esto que estás haciendo. Decir lo que uno va a hacer, no lo que el otro tiene o debería hacer. Ejemplo: si esto vuelve a pasar, voy a retirarme, en vez de tienes que cambiar ya o tienes que dejar de hacer esto. Cuidar el tono, muchas veces no es que decimos, sino cómo lo decimos. El énfasis, el tinte y el volumen de lo que decimos, entre otras cosas, puede alterar lo que la otra persona interpreta. Veamos un ejemplo. Lorena era jefa de equipo en una empresa y llevaba meses sintiéndose pasada por encima por uno de sus compañeros, Gustavo, que la interrumpía en reuniones, corregía sus ideas delante de otros y solía decirle cosas como: bueno, deja que eso lo explico yo, tú te confundes y no eres clara. Las primeras veces, Lorena sonreía tensa, evitaba conflictos, y luego se iba al baño a respirar profundo y tragarse la bronca. Hasta que un día, después de una capacitación en comunicación asertiva, se animó a hablar. En la siguiente reunión, cuando Gustavo intentó interrumpirla, ella dijo con voz firme y calma: Gustavo, voy a terminar mi idea y después podés dar tu opinión. Gracias. Él se rió incómodo, pero no volvió a interrumpirla. Más tarde, en privado, Lorena le dijo: me incomoda cuando me corriges delante de los demás. Prefiero que, si tienes una sugerencia, me la hagas en otro momento. No gritó, no se justificó, no buscó su aprobación. Solo se expresó. Y aunque al principio se sintió temblorosa por dentro, algo en ella se fortaleció, se estaba eligiendo, sin dejar de ser respetuosa. Errores comunes al poner límites. Toma nota. 1. Justificarse de más, explicar tanto el límite que parece una disculpa. Ejemplo: perdóname, no es que no quiera ayudarte, es que justo tengo que hacer muchas otras cosas, pero si pudiera lo haría, en serio, no te enojes. Resultado: el otro siente que puede insistir o manipularte emocionalmente. 2. Ponerse a la defensiva, responder con agresión o sarcasmo. Ejemplo: bueno, perdón por no estar siempre disponible como tú quieres. Resultado: el mensaje del límite se pierde en la tensión o la pelea. Ya no es un límite, es un conflicto. 3. Esperar que el otro lo apruebe, el límite no es una consulta, es una decisión. Ejemplo: ¿te parece mal si no voy? Es que estoy muy cansada. Resultado: se abre la puerta a que el otro lo cuestione, critique o desestime. 4. Usar el límite como castigo, hacerlo desde el enojo, no desde el cuidado. Ejemplo: ¿así me tratas? Bueno, entonces no me hables más, haz lo que quieras. Resultado: el límite pierde sentido y se vuelve un impulso emocional, no una decisión consciente. 5. Decirlo una vez y no sostenerlo, los límites se comunican y se sostienen. Ejemplo: si vuelves a llegar tarde, no te voy a esperar más. Pero después lo sigue esperando. Resultado: el otro no toma en serio tus palabras y tú pierdes credibilidad. Veamos el ejemplo de Clara. Clara siempre fue la buena del grupo. La que decía que sí, aunque estuviera agotada, la que prestaba dinero que no recuperaba, la que escuchaba durante horas los problemas ajenos, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Un día, su amiga Paula volvió a pedirle ayuda para mudarse, por tercera vez en el año. Clara ya había dicho que ese fin de semana necesitaba descansar, pero igual terminó diciendo que sí, otra vez. Esa noche, entre enojo y culpa, escribió un mensaje: Paula, la verdad es que no puedo ayudarte esta vez. No es por vos, es que tengo 1000 cosas por hacer y encima me siento mal. Perdón si te molesta, pero la verdad es que no puedo, de verdad, aunque me duele decirlo. Paula, como otras veces, respondió con frialdad: ok, tranquila. Ya veré cómo lo resuelvo. Clara, como siempre, se sintió la mala de la película. Días después, en una charla con su terapeuta, pudo identificar algo clave: no era el límite lo que dolía, sino la forma en que lo comunicaba y su expectativa de que el otro lo aprobara. Con el tiempo, Clara empezó a practicar la técnica del límite en 3 pasos, la cual veremos en este mismo capítulo.
Aprendió a hablar desde su necesidad sin justificarse, sin agredir, sin esperar aprobación. El límite ya no era una defensa, era una decisión amorosa hacia ella misma. Frases útiles para poner límites con firmeza y respeto: no me siento cómoda con esta forma de hablar. Si vamos a continuar, necesito respeto. Te escucho, pero no voy a seguir esta conversación si se pone agresiva. Hoy no voy a poder ayudarte. Estoy con otras prioridades. Entiendo que eso te moleste, pero necesito que respetes esta decisión. No voy a justificarme por esto. Ya lo expliqué y es lo que necesito. Estas frases no hieren. No culpan. Solo marcan. Y al marcar, cuidan. Diferencia entre firmeza y agresividad. Firmeza es tener claro lo que necesito. Es comunicarlo con respeto. Es sostenerlo aunque incomode. Agresividad es querer imponerse. Herir al otro. Generar miedo en lugar de claridad. Entiende que la firmeza conecta, pero la agresividad rompe los vínculos. Técnica: el límite en 3 pasos. El ejercicio que viene a continuación es una llave que te permitirá hablar desde tu necesidad sin justificarte, sin agredir, sin esperar la aprobación del otro. Es por ello que insisto en que lo leas varias veces, lo practiques tú sola y vuelvas a leerlo las veces que haga falta en el futuro. Este ejercicio es la base esencial del cómo poner límites sin sentir culpa. Es la técnica del límite en 3 pasos: emoción, límite, consecuencia. Esta técnica te permite expresar con claridad y estructura lo que sentís, lo que necesitas y lo que pasará si no se respeta ese límite. Paso 1. Emoción. Menciona cómo te sientes. Eso humaniza. Ejemplo: me siento herida cuando me hablas así, o me haces sentir ignorada cuando haces eso. Paso 2. Límite. Menciona claramente lo que no vas a permitir. Y dilo en tiempo presente. No acepto que me grites o que me faltes el respeto, o no tolero que me trates como ignorante delante de tus colegas. Paso 3. Consecuencia. Indica lo que harás si eso continúa. Si esto vuelve a pasar, voy a tomar distancia de la conversación, o si me siento así otra vez, no te acompaño. Esta técnica no amenaza. Informa. Deja claro que la situación te provoca malestar y que hay un punto donde tú también te cuidas. ¿Recuerdas a Julia, la mujer que mencionamos al comienzo del capítulo? Ella empezó a practicar esta forma de comunicar. Comenzó a usar la técnica de los 3 pasos para poner límites. Al principio le costó, como a todos. Pero con el tiempo, descubrió algo poderoso: cuando hablas desde el respeto, pero con claridad y firmeza, quizá los demás no siempre te entienden al principio, pero tú empiezas a vivir en paz más rápido de lo que imaginas. Haz tuya la frase de Piers Skoglund: decir no, cuando es necesario, es un acto de amor propio. Y puedes repetir con convicción: tengo derecho a cuidar de mi paz. Poner un límite no es herir. Es elegir no herirme más. Capítulo 5. Resistencias externas: ¿qué hacer cuando no aceptan tus límites? El choque inevitable. Poner límites no es un acto aislado de valentía, sino un proceso de transformación. Y todo proceso trae consigo resistencia. Porque cuando comenzamos a decir no en lugares donde siempre dijimos sí, inevitablemente algo se mueve en la dinámica con los demás. Si antes éramos los disponibles, los que resolvían, los que atendían cada pedido, y de repente empezamos a marcar un hasta aquí, lo natural es que haya incomodidad. La otra persona puede reaccionar con sorpresa, enojo, manipulación o indiferencia. No porque seamos malos por poner el límite, sino porque el sistema, sea familiar, laboral o de amistad, estaba acostumbrado a nuestra falta de límites. Recuerda que no todos celebrarán que pongas límites, pero quien te quiere de verdad aprenderá a respetarlos. Este capítulo aborda esas resistencias externas y nos enseña qué hacer cuando los demás no aceptan de inmediato los límites que necesitamos para cuidar nuestra salud emocional. Entender que la resistencia es parte del cambio. Imagina que durante años alguien se apoyó en ti cada vez que necesitaba ayuda. Ahora, de repente, dices no. Es lógico que se sorprenda. La resistencia, entonces, no siempre significa falta de amor, sino costumbre. Lo mismo pasa con los niños: cuando se les quita un hábito, como un juguete o un dulce antes de dormir, protestan, lloran, se enojan. No porque los padres no los quieran, sino porque estaban acostumbrados a obtener algo. De un mismo modo, cuando un adulto protesta ante un límite, lo hace porque su forma de relacionarse contigo está siendo desafiada. La primera clave es no personalizar esa resistencia. No es necesariamente un ataque hacia ti, sino un choque de hábitos. Tipos de resistencias externas más comunes.
Cuando los demás no aceptan nuestros límites, suelen aparecer distintos tipos de respuestas. Reconocerlas ayuda a no caer en sus trampas. A. La insistencia amable. Pero si solo se trata de un rato. Aquí no hay agresividad, pero sí un intento de suavizar tu límite para que cedas. B. La manipulación emocional. Con todo lo que yo hice por ti. Si me quisieras, lo harías. Es el clásico chantaje emocional que apela a la culpa. C. La victimización. Siempre me dejas solo cuando más te necesito. La persona se ubica en el rol de víctima para que te sientas obligado a retroceder. D. La agresividad. Siempre estás con tus cosas, nunca piensas en mí. El límite incomoda tanto que el otro reacciona con enojo abierto. E. La indiferencia pasivo-agresiva. Bueno, haz lo que quieras, seguido de silencios, distancias o mal humor. Recordatorio, cada una de estas reacciones busca el mismo objetivo, que abandones tu límite. Identificarlas es el primer paso para mantenerte firme. Estrategias para sostener los límites ante resistencias. A. La técnica del disco rayado. Consiste en repetir tu límite sin entrar en discusiones interminables. Ejemplo. ¿Puedes prestarme dinero? No, no puedo. Pero te lo devuelvo la semana que viene. Entiendo, pero no puedo. Qué mala eres. Lo siento, no puedo. La repetición serena refuerza el mensaje y evita que la otra persona abra grietas en tu decisión. B. No entrar en la culpa. Si alguien intenta manipular con frases como, por ejemplo, con todo lo que hice por ti, puedes responder con empatía pero sin ceder. Agradezco mucho lo que hiciste, y aún así ahora no puedo. C. Poner el límite con firmeza y calma, sin enojo. Un no enojado puede sonar agresivo. Un no calmado transmite madurez. No necesitas gritar ni justificarte, la serenidad es tu fuerza. D. Aceptar que habrá quienes se alejen. No todos tolerarán tu cambio. Algunos vínculos se enfriarán o desaparecerán cuando decidas cuidarte. Y aunque duele, también es un filtro natural, permanecen aquellos que realmente pueden respetar tu esencia. Recuérdalo, un límite puede alejar a quien no sabe respetarte, pero también atrae a quienes te valoran por lo que eres. Ejemplo práctico. Situación sin límite, Laura siempre presta dinero a su hermano, aunque después no le devuelva. Cuando intenta negarse, empieza con explicaciones largas, y su hermano termina convenciéndola. Situación con límite claro, Laura responde, no voy a prestarte más dinero. Su hermano insiste, se enoja, la acusa de egoísta. Laura repite con calma, lo entiendo, pero no lo haré. Con el tiempo, su hermano deja de pedirle, aceptando que ya no podrá obtenerlo a través de ella. El límite no fue aceptado al instante, pero la constancia de Laura educó la relación. La importancia de sostener la coherencia. Cuando los demás ven que ponemos un límite, pero luego retrocedemos, entienden que cuando decimos que no, es negociable, y esto nos perjudica. La coherencia es clave. Si dices que no puedes, pero después accedes, refuerzas la idea de que basta con insistir. Si pones un límite hoy y lo levantas mañana, el otro entiende que solo es cuestión de tiempo. Por eso, sostener el límite, aunque duela, es esencial. Con el tiempo, el entorno se adapta. La historia de Mariana. Mariana era conocida como la salvadora en su familia. Todos acudían a ella para pedir ayuda, cuidar niños, organizar reuniones, resolver trámites, incluso prestar dinero. Y ella, aunque agotada, nunca sabía decir que no. Hasta que un día, su salud comenzó a resentirse, gastritis, dolores de cabeza, insomnio. En terapia comprendió que su problema no era la familia, sino su incapacidad de poner límites. Decidió empezar. La primera vez que le dijo a su hermano, no puedo cuidar a tus hijos este fin de semana, él se enojó. Siempre fuiste vos la que nos ayudaba, y ahora te haces la difícil. Mariana sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. Durante semanas, las críticas no pararon. Escuchaba cosas como, cambiaste, ya no eres la misma, te has vuelto una egoísta. Pero Mariana respiraba profundo y repetía su límite con calma. Con el tiempo, su familia entendió que su rol de salvadora había terminado. Al principio hubo distancia, pero poco a poco aprendieron a respetar sus tiempos. Y lo más importante, Mariana descubrió que su valor no estaba en sacrificarse siempre, sino en vivir en coherencia con sus necesidades. Reflexión de la historia, el rechazo inicial no es el final de la relación, sino el comienzo de una nueva forma de vincularse. Reacciones internas frente a la resistencia.
Cada vez que ponemos un límite y nos enfrentamos a la reacción del otro, no solo lidiamos con lo que esa persona expresa, sino también con todo lo que se despierta dentro de nosotros. Estas reacciones internas son, muchas veces, el verdadero obstáculo. No es tanto lo que el otro diga o haga, sino cómo lo interpretamos, cómo lo sentimos y la historia emocional que se activa en nuestro interior. Veamos entonces los 4 aspectos a tener en cuenta. 1. La culpa como herencia emocional. La culpa es quizá la emoción más frecuente cuando decimos que no. Aparece esa vocecita interna que susurra: estás siendo egoísta, estás fallando, no eres una buena persona. Muchas veces esa culpa no nace de la situación presente, sino de creencias antiguas, la educación que recibimos, frases que escuchamos en casa, como, los buenos hijos siempre ayudan, si amas, te entregas por completo, o bien, mensajes culturales que glorifican la abnegación. La culpa funciona como un recordatorio distorsionado, intenta mantenernos en el rol de los que siempre ceden, aunque en el fondo nos esté destruyendo. Ejemplo, Sofía le dice a su madre que no podrá visitarla cada fin de semana porque necesita tiempo para descansar. Su madre responde con tristeza: antes venía siempre, parece que ya no me quieres igual. Sofía no solo escucha esas palabras, sino que activa años de creencias que asocian amor con sacrificio. Y allí la culpa amenaza con hacerla retroceder. 2. El miedo al rechazo. Otra reacción interna poderosa es el miedo a que nos dejen de querer, a perder un vínculo, a que nos juzguen o a que hablen mal de nosotros. Este miedo se vincula con una necesidad básica del ser humano: ser aceptado. Desde pequeños aprendemos que pertenecer al grupo es sinónimo de seguridad. Entonces, cuando decimos que no y percibimos señales de enojo o distancia, nuestro cerebro lo interpreta como un posible rechazo y dispara ansiedad. El miedo al rechazo es lo que hace que muchas personas prefieran callar, ceder o explotar en privado antes que arriesgarse a que el otro se enoje. 3. La ansiedad frente al conflicto. Para muchas personas, cualquier signo de conflicto es insoportable. Si alguien levanta la voz, muestra desagrado o se enoja, enseguida sienten que deben retroceder para apagar el incendio. Esta intolerancia al conflicto suele provenir de experiencias tempranas en hogares donde el enojo era peligroso o donde la armonía se valoraba más que la autenticidad. Decir que no y sostenerlo implica aprender a tolerar la incomodidad del conflicto sin sentir que es el fin del mundo. 4. Reeducar nuestras reacciones internas. Lo fundamental es entender que estas emociones no son señales de que estamos haciendo algo mal, sino parte del proceso de reentrenar nuestra mente y corazón. Cada vez que sostenemos un límite a pesar de la culpa, el miedo o la ansiedad, estamos enseñándonos a nosotros mismos que es posible sobrevivir al rechazo, que la incomodidad pasa y que al otro lado hay más libertad. Ejercicio breve. La próxima vez que sientas culpa o miedo tras poner un límite, haz una pausa y pregúntate: ¿esto que siento es mío o es una herencia de lo que me enseñaron? ¿Qué es lo peor que puede pasar si sostengo mi límite? ¿Qué pasaría conmigo si siempre cedo? Con el tiempo, estas preguntas ayudan a desarmar el peso de la culpa y el miedo, permitiéndonos vivir desde la coherencia y no desde la sumisión. Lo que ocurre cuando se persevera. Cuando decides mantenerte firme en tus límites, incluso frente a la incomodidad de los demás o la presión externa, algo muy valioso comienza a suceder: se abre el camino hacia una transformación tanto interna como externa. La perseverancia en los límites no significa dureza ni inflexibilidad, sino constancia en el respeto hacia ti mismo. Este proceso genera resultados que, aunque no siempre son inmediatos, tienen un impacto profundo en tus vínculos y en tu bienestar emocional. 1. Cambia la dinámica de las relaciones. Al principio, los demás pueden reaccionar con resistencia, enojo o incluso manipulación para intentar que vuelvas al rol de siempre, el complaciente, el que se sacrifica o el que nunca dice que no. Pero si mantienes tu postura con calma, sin caer en discusiones innecesarias, la dinámica comienza a modificarse. Las personas entienden que tú no es real y empiezan a adaptarse a la nueva manera de relacionarse contigo. 2. Refuerzas tu autoestima. Cada vez que sostienes un límite, aunque sea pequeño, estás enviándote un mensaje poderoso: soy valioso, tengo derecho a cuidar de mí y a decidir qué permito y qué no. Esa coherencia refuerza la confianza en ti mismo, lo cual se convierte en un círculo virtuoso: cuanto más te respetas, más fácil se hace defender tus límites en el futuro. 3. El entorno aprende a respetarte. La perseverancia enseña a los demás cómo deben tratarte. Si eres inconsistente, dices no una vez pero cedes a la tercera insistencia, das señales contradictorias y las personas perciben que tus límites son negociables. En cambio, cuando sostienes tu postura con serenidad, tu entorno comprende que hay líneas claras que no deben cruzarse.
Con el tiempo, esa claridad trae paz y orden a tus relaciones. 4. Descubres quién realmente te valora. La perseverancia también revela qué vínculos están basados en el respeto y cuáles en la conveniencia. Quien te aprecia de verdad, aunque al inicio le cueste aceptar tus límites, finalmente los respeta porque comprende que forman parte de tu bienestar. En cambio, quien solo se beneficia de tu falta de límites tenderá a alejarse. Aunque al comienzo pueda doler, este proceso purifica tus relaciones y abre espacio a vínculos más sanos. 5. Generas un nuevo hábito. Al sostener tus límites de manera constante, dejas de verlos como un esfuerzo aislado y los conviertes en un modo natural de relacionarte. Se transforman en un hábito de autocuidado. Esto no significa que nunca sentirás incomodidad al decir no, pero sí que cada vez será más sencillo hacerlo sin sentirte culpable. En definitiva, perseverar en tus límites es una inversión en tu salud emocional y mental. Aunque las primeras veces puedan sentirse como una batalla, con el tiempo descubrirás que esa firmeza trae libertad, paz y la posibilidad de construir relaciones más auténticas y equilibradas. Reflexión final. Poner límites no garantiza aplausos, pero garantiza respeto. Y cuando el respeto no viene de afuera, al menos nacerá de adentro. Las resistencias externas son parte del camino, pero cada no sostenido con calma y firmeza es un ladrillo en la construcción de tu amor propio. Recuerda algo importante, quien se enoja porque pones un límite te muestra por qué era necesario. Capítulo 6. Límites que sanan, familia, pareja y el arte de no perderse en el otro. ¿Has escuchado cosas similares a, ¿cómo le voy a decir que no, si es mi mamá? Ya discutimos muchas veces eso, pero vuelve a hacerlo igual. Me callo porque si le pongo un límite, se enoja. No quiero problemas, así que mejor cedo. Frases como estas se repiten una y otra vez en consultas, charlas y espacios de reflexión. Poner límites dentro del entorno afectivo, ya sea en la pareja, en la familia de origen, o en la familia que se ha formado, es uno de los desafíos más profundos y delicados. Porque, cuando el amor se confunde con la renuncia constante, cuando el darlo todo se vuelve la única forma de vincularse, algo se rompe por dentro a causa del desgaste emocional. La historia de Sofía. Sofía tenía 38 años y una pareja estable desde hacía más de una década. También tenía 2 hijos pequeños y una madre viuda con quien mantenía una relación muy estrecha. Entre sus múltiples roles, Sofía sentía que todo el mundo la necesitaba. Su esposo la dejaba sola con muchas responsabilidades domésticas y nunca registraba su cansancio. Su madre la llamaba todos los días para pedirle ayuda con trámites, recetas médicas o para contarle sus preocupaciones. Sus hijos, como es natural, demandaban presencia, juego y contención. Pero Mariana no sabía cómo decir que no. Cuando lo intentaba, la respuesta era inmediata, su esposo se ponía a la defensiva. Le decía cosas como, ¿me estás diciendo que no hago nada? Su madre se sentía herida y le recriminaba, diciendo, ¿después de todo lo que hice por vos? Y su entorno la tildaba de exagerada o loca. Hasta que un día su cuerpo habló. Dolores musculares, ansiedad, malestar digestivo, entre otras cosas. No podía más, contaría después en terapia. Su terapeuta le dijo una frase que impactó su vida. Poner límites no es dejar de amar. Es amarte también a vos. Le dijo. Ese fue el punto de inflexión. ¿Por qué es tan difícil poner límites en los vínculos más cercanos? Porque los lazos de sangre o los vínculos afectivos suelen estar teñidos de mandatos invisibles. Mandatos como, una buena hija siempre está para su madre. Una esposa tiene que ceder. El amor todo lo puede. No hay que discutir en familia. No se le niega nada a un padre. Estos mensajes, aunque culturalmente normalizados, alimentan relaciones donde el cuidado propio queda relegado. Aprender a poner límites en estos vínculos implica cuestionar creencias, enfrentar incomodidades y redefinir qué significa realmente amar a otro, sin dejar de amarse a uno. En este punto, y sin pretender poner un tinte religioso en absoluto, quiero recordar las palabras de Jesús, dichas en el Templo de Jerusalén, recordando un viejo mandamiento de Levíticos 19:18, el cual insta a amar a tu prójimo, como a ti mismo. Más allá de la trascendencia espiritual que las enseñanzas de Jesús puedan significar para algunos, lo que quiero remarcar es la expresión misma. La cual es, en mi opinión, la más clara referencia del equilibrio en la acción de amar. Es decir, amar a otros, sin dejar de amarme a mí. Amar a otros, sin descuidarme ni postergarme a mí. Amar a otros, a mi prójimo, de la misma forma en que lo hago conmigo. Ni más, ni menos. ¿Qué pasa cuando no ponemos límites?
Como ya lo hemos mencionado antes, entre otras cosas, nos sentimos agotados, confundidos, frustrados. Aparecen síntomas físicos y emocionales, ansiedad, mal humor, culpa crónica. Las relaciones se llenan de tensión y resentimiento silencioso. Dejamos de disfrutar de los vínculos porque se vuelven una carga. Perpetuamos dinámicas donde uno siempre da y el otro siempre espera. Dado que ya tienes en claro que el hecho de no establecer límites no hace que evites los problemas, sino, todo lo contrario, te los provocas internamente, lo cual resulta más perjudicial. Es por eso que quiero que veamos algunas claves para poder comenzar a ponerlos, además de las que ya vimos en el capítulo anterior. Claves para poner límites sin lastimar, ni lastimarse. 1. Hablar desde la emoción y la necesidad. En vez de acusar, describir cómo te sientes. Ejemplo, me siento muy sobrepasada cuando tengo que resolver todo sola. Necesito poder descansar sin sentirme culpable. 2. Ser claro, no agresivo. Decir no con respeto, sin justificar de más, sin exagerar, sin atacar. Ejemplo, hoy no voy a poder ayudarte con eso. Estoy muy cansada. No hace falta decir, siempre me pides cosas, ni eres un egoísta. 3. Repetir el límite si no se respeta. A veces no basta con decirlo una vez. Repetir, con calma, es parte del proceso. Ejemplo, ya te lo dije antes. Esta vez también elijo no hacerlo. 4. No esperar que el otro apruebe tu límite. A veces, tu límite incomodará. No es tu tarea evitar esa incomodidad. Pero es un de decir cosas, como, por ejemplo, está bien si hoy no te acompaño, o se te complica mucho si no voy. 5. Tener claro que estás dispuesto a tolerar y que no. El límite no es un castigo, es un marco de respeto. Si no se respeta, debe haber consecuencias, no necesariamente drásticas, pero sí reales. A algunas personas les resulta de mucha utilidad tomar una hoja, dividirla por la mitad y escribir lo que están dispuestas a tolerar y lo que no. Esto es algo que también puedes hacer tú. La técnica del límite en 3 pasos aplicada a familia o pareja. Paso 1. Emoción. Ejemplo, cuando me hablas de esa manera, me siento herida. Paso 2. Límite. Ejemplo, no estoy dispuesta a seguir esta conversación si me levantas la voz. Paso 3. Consecuencia. Ejemplo, si vuelve a pasar, me voy a retirar del lugar. Este tipo de límites no busca castigar, sino proteger y dar oportunidad al otro de reflexionar. Frases que pueden ayudar. Eso no me hace bien, y necesito que lo respetes. No estoy disponible para eso en este momento. Esta conversación ya la tuvimos, y mi decisión no cambió. No me corresponde hacerme cargo de eso. Puedo ayudarte, pero no de esa forma. Si seguís hablando de ese modo, voy a retirarme. El día que Julia dejó de callar. Veamos ahora el caso de Julia y Tomás, una pareja que se había formado hacía ya 7 años. Siempre que ella le pedía algo, él lo postergaba. Pero si ella se negaba a algo, él se ofendía. Ella intentaba evitar conflictos, hasta que un día, mientras cenaban con amigos, él le hizo un comentario despectivo. Julia sonrió, como siempre, pero esa noche no durmió. Al día siguiente, lo miró a los ojos y le dijo, Tomás, quiero decirte algo. Cuando hiciste ese comentario anoche, me dolió mucho. No es la primera vez que pasa. Y esta vez no me lo voy a guardar. No estoy dispuesta a seguir tolerando ese tipo de bromas, ni en público ni en privado. Si vuelve a pasar, agarro mis cosas y me voy. Él se quedó mudo. Ella temblaba por dentro, pero algo nuevo había nacido, dignidad en voz alta. Aquí vuelvo a hacer énfasis en que, el hecho de poner límites sanos, no es una actitud de búsqueda de pelea, sino todo lo contrario, es una actitud de amor propio, y que delinea para los demás la forma en que queremos ser tratados. Límites específicos según el vínculo. A continuación, veremos algunos casos de vínculos en los cuales la falta de límites puede ocasionar situaciones de desgaste o conflictos. Aunque no profundizaremos en ellos, la idea es que puedas identificar la carencia de límites, si la hubiere, y que comiences a establecerlos. 1. Madres y padres que sobreintervienen. Es común que madres o padres adultos sigan tomando un rol controlador o muy invasivo en la vida de sus hijos, aun cuando estos ya son adultos, especialmente cuando hay nietos de por medio, o bien en las decisiones de pareja que no comparten. Ejemplo clásico, yo no quiero que mis nietos se críen con una niñera, yo me puedo encargar. ¿Por qué no le cocinas como yo te enseñé? ¿Cómo poner el límite? Mamá, valoro tu ayuda y tu mirada. En verdad lo hago. Pero con mi pareja tomamos nuestras propias decisiones.
Si necesito ayuda, la voy a pedir. Papá, sé que lo dices con buena intención, pero me gustaría que respetes la forma en que elijo criar a mis hijos. No estoy repitiendo lo que ustedes hicieron, estoy construyendo algo nuevo. 2. Hermanos que se aprovechan o transfieren cargas. En muchas familias, uno de los hermanos suele asumir más responsabilidades. Cuida a los padres mayores, se ocupa de trámites, cubre ausencias de otros. Cuando esto se vuelve sistemático, también se vuelve injusto. Las frases comunes del hermano que evade son: yo no puedo, tú siempre resuelves todo mejor. No me pidas eso a mí, ya sabes cómo soy. ¿Cómo poner el límite? No puedo seguir haciendo todo yo. Esta semana necesito que vos te encargues de llevar a mamá al médico. Si no lo haces, tendremos que buscar otra solución juntos, pero yo no puedo más. No me voy a hacer cargo de lo que decidiste no afrontar. Ya es hora de que cada uno asuma su parte. 3. Parejas que no escuchan los límites. A veces, el problema no es que no se haya expresado el límite, sino que la pareja simplemente lo ignora, lo desestima o lo minimiza. En estos casos, el límite debe ir acompañado de acciones concretas. Se suelen decir frases como: estás exagerando otra vez. O, ya vas a ceder, como siempre. ¿Cómo poner el límite? Esto no es una exageración. Lo que estoy sintiendo es válido, y si no se respeta, esta relación va a empezar a dañarse. No voy a seguir fingiendo que está todo bien. Ya lo hablamos varias veces. Si volvés a levantar la voz, me iré. No me voy a quedar para que me humilles. 4. Suegros o familiares políticos que cruzan la línea. Muchas personas sienten culpa por poner límites a los padres de su pareja, por temor a generar conflicto. Pero esos límites son fundamentales para proteger la intimidad de la pareja o la familia propia. Situación típica: la suegra llega sin avisar. Opinan sobre cómo se crían los hijos. Critican decisiones del hogar. Cómo poner el límite sin generar guerra. Agradezco tu interés, pero necesitamos que avises antes de venir. Estamos organizando nuestros tiempos y momentos como familia. Sé que tenés otra forma de pensar, pero esta es nuestra casa y tomamos nuestras decisiones juntos. Te pido que respetes eso. Si tu pareja no pone límites a sus propios padres, le puedes decir: necesito que seas tú quien marque ese límite con tu familia. Si no lo haces, voy a hacerlo yo, pero esto está afectando nuestra relación. 5. Hijos adolescentes o adultos que manipulan emocionalmente. Los hijos también deben aprender límites, y muchas veces el desafío está en no ceder ante la culpa cuando reclaman cosas injustas o manipulan con frases dolorosas. Frases manipuladoras. Eres la peor madre o padre del mundo. A ti no te importa nada lo que yo siento. Si no me das lo que quiero, me voy de casa. ¿Cómo poner el límites? Le puedes decir: entiendo que estés enojado, pero no voy a aceptar que me hables así. Podemos hablar cuando estés más tranquilo. Te amo profundamente, pero mi tarea no es darte todo lo que querés, sino ayudarte a crecer. Esto no se trata de falta de amor, se trata de límites saludables. 6. Madres o padres que demandan demasiado, incluso cuando los hijos ya tienen su propia familia. Es una situación más común de lo que se cree: madres o padres que, aunque sus hijos ya tienen una familia propia, siguen exigiendo atención constante, presencia diaria, favores que no consideran favores, sino obligaciones. Usan frases que apelan a la culpa, al sacrificio parental, o a la deuda emocional. Frases típicas: yo te crié sola, ahora te olvidas de mí. Tu esposa te cambió. A mí no me cuidan como tú cuidas a tus hijos. Para tus cosas tienes tiempo, pero para mí no. Este tipo de discursos, aunque cargados de afecto y nostalgia, pueden convertirse en verdaderos lastres emocionales si no se les pone un límite claro y amoroso. Es importante entender que tener una familia propia no implica abandono, sino redistribución de energías y responsabilidades. Si no se marcan límites, la persona puede vivir dividida entre su hogar y el hogar paterno, sin lograr establecer una identidad adulta sólida. A la larga, esto desgasta vínculos, genera resentimiento silencioso y provoca un cansancio emocional importante. Aquí te menciono algunas cosas que pueden serte útiles para poner límites en estos casos sin entrar en conflicto. Mamá, entiendo que a veces te sentís sola. Pero tengo una familia que también me necesita, y no puedo estar disponible todo el tiempo. No es que no te quiera, pero tengo que organizar mi tiempo de otra forma. Papá, no voy a poder resolver eso hoy. Ya tengo mis compromisos familiares y laborales. Busquemos otra opción o día.
Entiendo que tu manera de ver la vida es distinta, pero mi forma de vivir hoy requiere que priorice mi propio hogar. Señales que indican que es momento de poner límites. A veces no hace falta que alguien cruce un límite de manera brusca o explosiva para que sea urgente ponerlo. Hay personas que son abusivas o irrespetuosas de manera muy evidente, pero hay otras que invaden espacios y faltan el respeto de manera muy sigilosa. Por tanto, es muy bueno notar ciertas señales internas y externas que indican que algo está desbordado hace rato y que es tiempo de poner límites para cuidarnos. Aquí algunas señales. 1. Sientes bronca acumulada. Te molestas por cosas pequeñas o reaccionas con irritación cuando esa persona te habla. A menudo, no es por lo que dice, sino por todo lo que no dijiste vos en su momento. 2. Fantaseas con desaparecer. Te imaginas yéndote lejos, no atender más el teléfono, no estar para nadie por unos días. Son sensaciones de escape que surgen, en general, cuando una persona ha evitado límites por demasiado tiempo. 3. Te sientes emocionalmente drenado. Estás para todos menos para ti. El cansancio emocional, el desgano y el mal humor son alertas de que estás sosteniendo vínculos que te pesan más de lo que te nutren. Quizá estás poniendo todo tu esfuerzo para cumplir con todo, pero eso está trayendo un costo muy alto. 4. Justificas lo injustificable. Te dices frases como, bueno, ya está grande, siempre fue así, pobrecito, o mejor me callo para no discutir. Pero en realidad, estás postergando poner límites por miedo o culpa. 5. Empiezas a alejarte en silencio. En vez de hablar, te desconectas afectivamente. Y eso no es un límite sano, es una retirada que genera más confusión o resentimiento. Quieres evitar cierto tipo de conversaciones y haces del silencio tu refugio, aunque solo sea temporal, porque internamente aún persiste ese dolor que provocan los límites transgredidos. Si te sentís reflejada en más de uno de estos puntos, es probable que ese límite esté infringido, y que cuanto más tardes en ponerlo, mayor será el costo emocional. Recuerda algo, muchos vínculos se deterioran por no poner límites a tiempo. El límite no rompe el amor. Lo enmarca. Le da forma. Y lo hace habitable. Walter Rizzo. Capítulo 7. Poner límites, un acto profundo de amor propio. Poner límites no es un acto de egoísmo, sino una declaración silenciosa de amor hacia uno mismo. Es mirarse al espejo y decir, mi paz importa. Mi energía importa. Mi tiempo importa. Y esa afirmación no es solo una idea bonita, es una forma de vivir. Cada vez que estableces un límite claro, te reconoces como alguien digno de respeto y cuidado. Durante mucho tiempo, la cultura y la educación han instalado la idea de que amar a otro significa decir que sí a todo, aunque eso implique vaciarte por dentro. Sin embargo, el verdadero amor, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, necesita equilibrio. Y ese equilibrio se sostiene sobre la capacidad de marcar hasta donde puedes y quieres llegar. Cuando digo no a otro, me digo sí a mí. Uno de los mayores cambios de perspectiva que podemos adoptar es entender que decir no, no es rechazar a la persona, sino cuidar nuestro propio bienestar. En lugar de verlo como un muro, podemos verlo como un filtro, permito que pase lo que me nutre y detengo lo que me desgasta. El amor propio se alimenta cada vez que priorizamos nuestra salud mental y emocional. Si decimos que sí cuando en realidad queremos decir que no, estamos practicando la autoanulación. En cambio, decir un no consciente y firme es un acto de integridad interna. Mitos que alejan del amor propio. Muchos de nosotros cargamos con creencias heredadas que nos dificultan poner límites. Algunas de las más comunes son: 1. Si pongo límites, me voy a quedar solo. Falso. Los límites alejan a quienes solo buscaban aprovecharse y acercan a quienes realmente te valoran. 2. Ser buena persona es dar siempre. Falso. Ser buena persona no implica autoexplotarse. Es posible ser amable y generoso sin permitir abusos. 3. Los demás se van a enojar y eso significa que estoy haciendo algo mal. Falso. El enojo de otros no es siempre señal de que hayas actuado incorrectamente, muchas veces es señal de que antes estabas complaciendo demasiado. Estas creencias son como nudos invisibles que nos atan a relaciones y dinámicas que nos drenan. Desatarlos requiere conciencia y práctica. Beneficios de poner límites desde el amor propio. Cuando aprendemos a poner límites, el cambio no solo se nota afuera, sino también dentro de nosotros. 1. Aumenta la autoestima, nos sentimos más seguros al actuar en coherencia con lo que pensamos y sentimos. 2. Mejora las relaciones, las interacciones se vuelven más auténticas, sin resentimiento oculto.
3. Protege la energía, dejamos de invertir tiempo y esfuerzo en lo que no es recíproco. 4. Fortalece la claridad mental, ya no estamos dispersos intentando agradar a todos. 5. Disminuye el estrés, porque dejamos de sobrecargarnos para sostener dinámicas que no queremos. Ejemplos de poner límites en distintos ámbitos. En la pareja, poner límites puede significar pedir respeto por el tiempo personal, rechazar comentarios hirientes o no aceptar dinámicas de control. En la familia, implica decir que no a exigencias que exceden nuestras posibilidades, incluso si vienen de padres, hermanos o hijos adultos. En el trabajo, establecer horarios claros, rechazar tareas que no corresponden a nuestro rol o pedir condiciones justas. En la amistad, no estar disponible siempre, no participar de chismes o no acompañar conductas autodestructivas. Cada uno de estos ejemplos tiene algo en común, en todos, el límite surge del respeto hacia uno mismo, no del deseo de dañar al otro. El cambio de Laura. Laura tenía la costumbre de decir que sí a todo. Ayudaba a sus compañeros de trabajo con sus tareas, cuidaba a los hijos de su hermana sin que se lo pidieran formalmente, y estaba siempre disponible para escuchar los problemas de sus amigas, aunque eso significara dormirse a las 3 de la mañana. Un día, agotada y al borde de un colapso emocional, se dio cuenta de que nadie estaba cuidando de ella. Y entendió que el problema no era que los demás abusaran, sino que ella misma no estaba poniendo límites claros. Empezó a practicar pequeñas frases. Como por ejemplo, ahora no puedo, pero mañana sí, hoy necesito descansar, hablamos otro día. Al principio se sintió culpable, pero con el tiempo descubrió que quienes realmente la querían no se ofendieron, incluso comenzaron a valorar más el tiempo que compartían. Laura no perdió afecto por poner límites. Al contrario, ganó respeto y, sobre todo, recuperó el suyo propio. Recuerda algo muy importante. El amor propio y los límites son inseparables. No existe amor propio auténtico sin límites. Porque quien se respeta, se cuida. Y quien se cuida, aprende a decir hasta aquí, sin miedo ni culpa. El límite no es la barrera que te aleja del amor, es el puente que te conecta con él, empezando por el amor hacia vos mismo. Afirmaciones sanadoras. Poner límites es una forma de cuidarme y respetarme. Mi tiempo y energía son valiosos, y tengo derecho a protegerlos. Quien me quiere, respeta mis límites. Decir, no, también es un acto de amor. Capítulo 8. Dependencia emocional en los vínculos más cercanos. Si bien ya hemos visto varios aspectos sobre la importancia de poner límites en los vínculos más significativos, y también hemos visto las diferentes formas de hacerlo con respeto, firmeza y sin culpa, no obstante, he decidido incluir los siguientes 2 capítulos porque resulta esencial comprender el origen de ciertas conductas que nos dejan vulnerables en ciertos contextos. Muchas veces, algunas carencias, o heridas, experimentadas durante nuestra infancia suelen influenciar nuestros vínculos, generando situaciones que nos desgastan y nos afectan nocivamente. Y todo de manera inconsciente o imperceptible. Hay una diferencia enorme entre el amor auténtico y la dependencia emocional, que se basa en el miedo. El amor sano se construye desde la libertad, la elección y el respeto mutuo. La dependencia, en cambio, nace del miedo, de la necesidad de aferrarse a alguien para sentir que uno vale, existe o tiene sentido. La dependencia emocional es como un lazo invisible que ata y aprieta. A veces parece cariño, a veces cuidado, otras veces lealtad absoluta. Pero en el fondo, no se trata de amor, sino de una búsqueda desesperada de llenar un vacío interno a través de otra persona. Este vacío suele originarse en la infancia, cuando no recibimos suficiente seguridad emocional, cuando aprendimos que nuestro valor estaba en complacer, cuando nos hicieron creer que para ser queridos teníamos que comportarnos de un modo determinado, o que teníamos que sacrificarnos o adaptarnos para ser aceptados. Con el tiempo, esa herida se traslada a todos los vínculos importantes, pareja, hijos, familia y amistades. Escucha esta historia. Sandra tenía 36 años cuando comenzó a preguntarse por qué se sentía tan cansada de vivir. Tenía un esposo, 2 hijos adolescentes, un grupo de amigas de toda la vida y padres aún muy presentes en su cotidianidad. A simple vista, cualquiera diría que tenía una vida normal, incluso buena. Pero por dentro, Sandra estaba rota. Con su pareja, toleraba insultos, indiferencia y descalificaciones. Ella pensaba, si me deja, me muero. Aunque lloraba en silencio, nunca se atrevía a enfrentar la situación. Siempre cedía, siempre pedía perdón, incluso cuando no había hecho nada. Con sus hijos, su mundo giraba completamente alrededor de ellos. Si salían con amigos, Sandra se quedaba sola en casa, sintiéndose abandonada.
Los llamaba a cada rato, les reprochaba si no contestaban y, en más de una ocasión, los hizo sentir culpables con frases como, yo dejo todo por ustedes y ustedes me dejan sola. Su familia de origen también tenía un gran peso en su vida. Aunque era adulta, seguía obedeciendo los consejos y exigencias de sus padres como si aún fuera una niña. Cuando intentaba hacer algo distinto, sentía una culpa enorme. La sola idea de decepcionarlos le generaba angustia. Y con sus amigas, la historia no era diferente. Si ellas hacían un plan sin invitarla, Sandra se encerraba a llorar, convencida de que no la querían o que había hecho algo mal. Un día, completamente agotada, Sandra se miró al espejo y no se reconoció. Había dejado de ser ella misma, vivía únicamente para los demás, mendigando cariño y aprobación. Fue entonces cuando comprendió que no era amor lo que la movía, sino miedo. Miedo a quedarse sola, miedo a no valer nada sin los otros, miedo a enfrentar el vacío que sentía dentro. Ese fue el inicio de su camino hacia el amor propio. ¿Cómo se manifiesta la dependencia en los distintos vínculos? 1. Dependencia emocional en la pareja. En la pareja, la dependencia emocional se disfraza fácilmente de amor romántico. Creemos que entregarnos por completo, renunciar a nosotros mismos o aguantar lo insoportable es prueba de amor. Pero en realidad es un intento desesperado de evitar el abandono. Se vive con miedo constante a que el otro se vaya. Aparecen los celos excesivos, el control o, en el extremo opuesto, la sumisión. Se necesita la aprobación del otro para todo, desde la ropa hasta las decisiones importantes. Se confunde amor con sacrificio y se justifican conductas dañinas como maltrato, indiferencia o infidelidad. El problema es que cuando el amor se basa en el miedo a perder, entonces no es amor, es esclavitud emocional. 2. Dependencia emocional hacia los hijos. Aunque parezca extraño, muchos padres también caen en la trampa de la dependencia con sus propios hijos. Esto suele darse cuando el rol de madre o padre se convierte en la única identidad válida. Es muy romántico escuchar decir, yo vivo para mis hijos, pero eso no hace más que mostrar una dependencia emocional y una carencia limitada de identidad personal. Entonces se observan cosas como: los hijos son vistos como la razón de existir, anulando el propio proyecto de vida. Se sobreprotege, se controla y no se permite que crezcan o se equivoquen. Cuando los hijos buscan independencia, se les hace sentir culpables. El bienestar emocional del padre o de la madre depende de que los hijos estén presentes y atentos. En este caso, no se trata de un amor que cuida, sino de una carga emocional que no les corresponde a los hijos. Ellos terminan atrapados entre el deseo de libertad y la culpa de lastimar a sus padres. Sobre este punto profundizaremos aún más en el próximo capítulo. 3. Dependencia emocional en la familia de origen. Los lazos familiares pueden ser hermosos, pero también pueden convertirse en cadenas invisibles. Se mantiene una obediencia ciega a los padres, incluso en la adultez. Se priorizan las expectativas familiares por encima de la propia felicidad. Se experimenta una enorme culpa al tomar distancia o elegir un camino distinto. Se vive con miedo a no pertenecer o ser rechazado por los propios hermanos o padres. En este caso, el amor filial se confunde con el mandato. Se cree que para ser parte de la familia hay que obedecer y renunciar a la propia singularidad y autenticidad. 4. Dependencia emocional en las amistades. Las amistades, que deberían ser espacios de libertad y alegría, también pueden ser un lugar donde se refleje la dependencia emocional. Necesidad de estar siempre disponible para no perder la relación. Angustia o enojo desmedido cuando no nos incluyen en un plan. Tolerancia a bromas pesadas, críticas o actitudes abusivas por miedo a quedar afuera. Buscar la validación de los amigos antes que la propia. Aquí el miedo principal es al rechazo social, a la soledad y a no ser aceptado. La raíz de la dependencia emocional. En todos estos vínculos, en forma sintetizada, la raíz es la misma, una autoestima frágil y un miedo profundo a la soledad. La persona dependiente siente que por sí sola no es suficiente, que necesita del otro para sentirse válida. Se aferra porque cree que sin el otro se desmorona. Pero la verdad es que nadie externo puede llenar un vacío interior. Ningún vínculo, por más amoroso que sea, podrá sustituir el trabajo interno de aprender a amarse, respetarse y reconocerse. Hay que comprender que la dependencia emocional no surge de la nada. Tiene conexiones profundas que se entrelazan con nuestra historia personal, con la forma en que aprendimos a relacionarnos desde la infancia y con la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Entender su origen no solo ayuda a identificar por qué caemos en vínculos dañinos, sino también a sanar desde la raíz. 1. Carencias afectivas en la infancia. Muchos patrones de dependencia nacen en la niñez.
Cuando un niño crece en un entorno donde el afecto es escaso, condicionado o inestable, aprende que para recibir amor debe hacer algo o ser de cierta manera. Ese amor no es percibido como incondicional, sino como algo que se gana y que se puede perder. Por ejemplo, un padre que solo brinda atención cuando el hijo obtiene buenas notas o se porta bien, sin reforzar su valor intrínseco, transmite el mensaje de que su valía depende de complacer. Esa semilla se arraiga y más tarde florece en relaciones donde la persona cree que, para ser querida, debe ceder, agradar o sacrificarse constantemente. 2. Modelos relacionales disfuncionales. Además de lo que se recibe, influye lo que se observa. Crecer en hogares donde hay manipulación, silencios prolongados, chantajes emocionales o falta de comunicación auténtica, puede normalizar dinámicas poco sanas. Un niño que ve cómo su madre tolera maltrato en silencio, o cómo su padre depende de manera excesiva de la aprobación de otros, puede asumir que esa es la forma natural de amar. Más tarde, en la adultez, esas conductas no se perciben como señales de alerta, sino como algo familiar. Lo familiar, aunque duela, suele sentirse seguro, y eso explica por qué muchas personas repiten vínculos dañinos sin darse cuenta. 3. Baja autoestima y vacío interior. En la base de la dependencia emocional también encontramos un déficit de amor propio. Quien no reconoce su propio valor tiende a buscar fuera lo que no logra darse a sí mismo: validación, seguridad, compañía. Esta necesidad se convierte en una urgencia: si no tengo a alguien, no valgo; si me dejan, me derrumbo. El problema es que ninguna relación puede llenar de manera permanente ese vacío interior. Es como intentar llenar un pozo con agua que se escurre por debajo. No importa cuánto se reciba de afuera, nunca será suficiente si dentro no hay una base sólida de autovaloración. 4. Miedo al abandono. Un factor determinante en la dependencia es el miedo profundo a ser abandonado. Este miedo, que puede originarse en experiencias tempranas de pérdida, padres ausentes, separaciones, mudanzas abruptas, falta de estabilidad emocional, lleva a muchas personas a tolerar lo intolerable con tal de no quedarse solas. Ese miedo genera conductas de autoanulación: ceder siempre, evitar expresar descontento, aceptar maltratos, posponer proyectos personales. Todo con tal de que el otro no se aleje. La paradoja es que ese mismo temor termina debilitando el vínculo, porque el amor basado en el miedo nunca puede ser sano. 5. Creencias distorsionadas sobre el amor. Finalmente, la dependencia también se alimenta de mitos culturales. Frases como "sin ti no soy nada", "el amor todo lo puede", "quien bien te quiere te hará llorar" se graban en el inconsciente colectivo y se convierten en lentes desde los cuales miramos nuestras relaciones. Estas creencias llevan a idealizar la entrega total, el sacrificio y la fusión como pruebas de amor verdadero, cuando en realidad son caminos al desgaste. El amor sano no anula identidades, sino que las potencia; no exige renunciar a uno mismo, sino compartir desde la libertad. En resumen, la raíz de la dependencia emocional combina experiencias tempranas de carencia, modelos relacionales aprendidos, baja autoestima, miedo al abandono y creencias distorsionadas sobre el amor. Sanar este entramado implica reconocer primero cómo se instaló en nuestra vida, para luego iniciar un camino de reconstrucción personal basado en el amor propio, la autonomía emocional y la capacidad de poner límites sin miedo. Hacia un camino de libertad emocional. Romper con la dependencia emocional no significa alejarse de todos, sino cambiar la forma en que nos vinculamos. Es aprender a estar con otros desde la elección, no desde la necesidad. Es amar sin perderse, cuidar sin control, compartir sin miedo. Este camino no es sencillo. Implica reconocer heridas, cuestionar creencias y aprender a poner límites. Pero el resultado es liberador: relaciones más sanas, más auténticas y más respetuosas. Afirmaciones sanadoras. Me reconozco como una persona completa, con o sin la aprobación de los demás. Elijo amar desde la libertad, no desde la necesidad. Soy capaz de poner límites que protejan mi paz y mi dignidad. Mis vínculos se fortalecen cuando me respeto y me valoro. No estoy sola, siempre me tengo a mí. Ejercicio práctico: identificar y transformar la dependencia emocional. Este ejercicio está diseñado para que el lector pueda reflexionar sobre sus propios vínculos y comenzar a transformar la dependencia en amor propio. Paso 1. Reconocimiento. Haz una lista de las personas más importantes en tu vida: pareja, hijos, padres, hermanos, amigos. Al lado de cada nombre, responde: ¿qué siento cuando esa persona no está disponible para mí? ¿Me siento completo /diagonal sin su presencia? ¿Hago cosas que no quiero por miedo a perder esa relación? Paso 2. Identifica patrones. Subraya las respuestas que reflejan miedo, culpa o vacío. Pregúntate: ¿de dónde aprendí a comportarme así? ¿Esto es amor o es necesidad?
Paso 3. Imagina la libertad. Visualiza cómo sería tu vida si pudieras relacionarte con esa persona desde la libertad, sin miedo. ¿Qué cambiaría? ¿Qué sentirías? ¿Qué podrías hacer que hoy no haces? Paso 4. Establece un límite pequeño. Elige un vínculo en el que notes dependencia y prueba poner un límite sano, aunque sea pequeño. Ejemplos: decir no puedo a una petición que te incomoda. Permitir que tu hijo tome una decisión sin intervenir. No justificarte si eliges un plan distinto al que tu familia espera. Paso 5. Refuerza con afirmaciones. Cada vez que sientas miedo, repite alguna de las afirmaciones sanadoras. Esto entrenará tu mente para reemplazar la necesidad por amor propio. Paso 6. Celebra tus avances. Cada paso hacia la autonomía es un triunfo. Anota tus logros y reconoce que cada vez te acercas más a una vida de libertad emocional. La dependencia emocional no se rompe de un día para el otro. Es un proceso de autodescubrimiento, de sanación y de valentía. Implica aprender a estar con uno mismo, a valorar la propia compañía y a reconocer que el amor más importante es el que nos damos a nosotros. Cuando dejamos de mendigar afecto y empezamos a ofrecerlo desde un lugar sano, nuestras relaciones se transforman. Ya no necesitamos retener, controlar o sacrificar nuestra esencia. Entonces, el amor florece, no como prisión, sino como elección. La dependencia emocional no es amor, es miedo a perder lo que creemos que nos completa. Capítulo 10. Entre la dependencia y la culpa. Ser madre es una de las experiencias más profundas y transformadoras en la vida de una mujer. Sin embargo, muchas veces ese amor tan grande se mezcla con exageradas exigencias internas y externas que terminan pesando demasiado. Una de ellas es la necesidad constante de demostrar que se es una buena madre. Y otra, que está íntimamente ligada, es la culpa, esa voz interna que susurra cosas como, no es suficiente, podrías haber hecho más. Cuando estas dinámicas se combinan, aparece una trampa emocional muy dañina, la dependencia hacia el rol materno como única fuente de valor, y la culpa como cárcel que impide poner límites, disfrutar y sentirse en paz. Muchas mujeres, y algunos hombres también, viven con la sensación de que nunca es suficiente lo que hacen por sus hijos, que tendrían o deberían hacer aún más. Así, siempre hay algo pendiente y, por tanto, ser buena madre es una meta imposible de alcanzar. Y se llega al punto que, lo más desgastante no es la maternidad en sí misma, sino la presión interna de tener que demostrar todo el tiempo que se es una buena madre. Detrás de esta exigencia suele esconderse el mecanismo de la dependencia emocional, es decir, la necesidad de buscar en los hijos la validación de su propio valor. Como si ser reconocidas como madres impecables fuera la única manera de sentirse valiosas. Y todo esto ocurre de manera inconsciente. Este capítulo busca desarmar esa trampa, para que cada mujer pueda recuperar la libertad de ser madre desde la autenticidad, y no desde el miedo ni desde la exigencia. Dependencia emocional disfrazada de maternidad. La dependencia emocional no se da únicamente en parejas, amistades o familia. También puede aparecer en la relación con los propios hijos. Muchas madres terminan dependiendo de ellos para sentirse valiosas. Creen que solo si son reconocidas como buenas madres tienen derecho a sentirse dignas. Así, la maternidad deja de ser un vínculo de amor y se convierte en una lucha agotadora por demostrar algo constantemente. Detrás de esta dinámica, se esconde la misma raíz de la dependencia emocional. Autoestima frágil. Búsqueda de validación externa. Miedo profundo a no ser suficiente. La historia de Luisa. Luisa, 33 años, lo resumía así en su terapia: me esfuerzo todo el tiempo, pero siento que nunca alcanza. Trabajo, cuido a mis hijos, cocino, estoy presente, y aún así me digo que podría hacerlo mejor. Si me enojo o me tomo un tiempo para mí, siento que ya no soy una buena madre. Lo que Luisa no veía es que su valor no dependía de ser perfecta. Pero al igual que muchas mujeres, había hecho de la maternidad su única identidad. Y como esa identidad debía ser impecable, cualquier error la desmoronaba. Su vida giraba en torno a demostrar, a sus hijos, a su pareja, a su familia, a la sociedad, y a sí misma que era una buena madre. Publicaba fotos en redes sociales, buscaba constantemente la aprobación de otros y se hundía en la culpa cuando alguien la cuestionaba. En el fondo, su maternidad se había transformado en un espejo de su autoestima. Y como ésta era frágil, nunca alcanzaba. El espejo de la dependencia emocional. Lo que le pasaba a Luisa no es un caso aislado. Muchas mujeres viven lo mismo. Y si analizamos con atención, la lógica es la misma que en la dependencia emocional que ocurre en ciertas parejas. En la pareja,
La persona dependiente necesita la aprobación y el cariño del otro para sentirse valiosa. En la maternidad, la mujer dependiente necesita sentirse reconocida y validada como buena madre para no sentir que fracasa como persona. En ambos casos, la autoestima no nace de adentro, sino de lo que otros reflejan. Se depende emocionalmente de ese reconocimiento externo. Esto genera un círculo vicioso. 1. La mujer se esfuerza cada vez más por demostrar que es buena madre. 2. Se desgasta y se sobreexige, olvidándose de sí misma. 3. Nunca siente que es suficiente, porque la validación externa es inestable. 4. Termina agotada, frustrada y sintiéndose culpable. Mandatos y raíces culturales. ¿Por qué tantas mujeres sienten esta necesidad de demostrar que son buenas madres? Desde pequeñas, muchas mujeres reciben mensajes que se establecen como leyes implacables e invisibles. Una buena madre lo da todo por sus hijos. Si tus hijos sufren, es tu culpa. Primero los hijos, después tú. Estos mandatos generan la sensación de que ser madre equivale a sacrificarse hasta desaparecer. Y cualquier intento de priorizarse un poco es visto como egoísmo. Aquí aparece la trampa, la mujer termina midiendo su valor por cuánto se sacrifica, no por quién es realmente. Además de estos mandatos suelen estar presentes una autoestima frágil. Cuando no se ha construido un amor propio sólido, la maternidad se convierte en la manera de sentirse valiosa. El miedo al juicio social, la mirada de los demás pesa demasiado. Se vive con temor a ser señalada como mala madre. Vacíos emocionales previos. Muchas veces la maternidad se busca como una forma inconsciente de llenar un vacío, pero al no resolverlo internamente, se transforma en exigencia y dependencia. El peso de la culpa. Si hay un sentimiento que sostiene esta dinámica, es la culpa. La culpa se convierte en una sombra permanente que acompaña cada decisión, culpa por trabajar mucho. Culpa por no trabajar y depender económicamente. Culpa por cansarse. Culpa por enojarse. Culpa por disfrutar algo sin los hijos. No importa lo que haga, la culpa siempre está ahí, recordando que no es suficiente. El problema es que la culpa no solo desgasta, sino que también impide poner límites. Una madre con culpa tiene dificultad para decir no, para priorizarse, para delegar. Cree que, si no lo hace ella misma, está fallando. La culpa es la cárcel invisible que impide a muchas madres ser auténticas y libres. Caminos de liberación. El proceso de liberación de este tipo de dependencia emocional comienza cuando la mujer comprende y acepta que no necesita demostrar nada para ser una buena madre. La maternidad no se mide en sacrificios extremos, ni en perfección, ni en la aprobación externa. Una buena madre es aquella que ama, que acompaña, que se equivoca y aprende, que cría desde la autenticidad y no desde el miedo. El verdadero amor materno no nace de la exigencia, sino de la libertad. Cuando una madre se ama a sí misma, cuida sus límites y se respeta, transmite a sus hijos un modelo mucho más valioso que cualquier demostración externa, el ejemplo de vivir con dignidad y amor propio. Salir de la dependencia emocional, ya sea hacia la pareja, hacia los hijos o hacia la mirada social de ser una buena madre perfecta, no es cuestión de aplicar una técnica rápida o de forzarse a pensar distinto. Es un proceso de transformación que comienza en la forma en la que nos miramos a nosotros mismos. La dependencia se alimenta de una mirada distorsionada, me veo como insuficiente, como alguien que necesita de otro para validar su valor. Y bajo esa mirada, todo esfuerzo se convierte en sacrificio para ser aceptada. Romper ese círculo no significa dejar de amar, sino aprender a amar desde un lugar diferente. Es cambiar el foco, de necesitar aprobación para sentirme valiosa, a reconocer mi propio valor antes de dar. 1. Dejar de buscar afuera lo que solo pueden hacer desde dentro. Ningún hijo, pareja o familiar puede dar una validación que sostenga para siempre. Lo que otros reconozcan es valioso, pero no puede convertirse en el motor de la autoestima. Aprender a mirarse con compasión, reconocer la propia historia, los logros y hasta las cicatrices, es el inicio de un amor propio real. 2. Cambiar el lenguaje interno. La mayoría de las mujeres que viven en dependencia emocional cargan con un diálogo interno muy duro: no soy suficiente, si fallo, ya no me querrán, no estoy haciendo lo correcto. Cambiar la mirada implica también cambiar esas frases automáticas por otras que nutran: estoy haciendo lo mejor que puedo, no necesito demostrar nada para valer, soy humana, y eso es suficiente. 3. Reaprender qué significa amar. Amar no es entregarse hasta desaparecer, ni sacrificarse sin medida, ni cargar con lo que no corresponde. Este cambio profundo de mirada es lo que permite pasar de la autoexigencia agotadora a una maternidad más libre, y de la necesidad de aprobación a la autenticidad. Entonces,
Para romper este círculo vicioso de la dependencia emocional y comenzar un cambio profundo de mirada tienes que 1. Reconocer el patrón. Aceptar que hay una dependencia emocional hacia la maternidad y que la culpa gobierna muchas decisiones. 2. Redefinir qué significa ser buena madre. No se trata de perfección, sacrificio extremo o validación social. Ser buena madre es amar, acompañar, enseñar y también cuidarse. 3. Darse permiso para ser imperfecta. Los hijos no necesitan una madre perfecta, sino una madre real. 4. Aprender a poner límites. Decir no cuando es necesario no es egoísmo, es salud emocional. 5. Cultivar la autoestima. Reconocer que el valor personal no depende de la maternidad, sino de la persona que se es. Ejercicio práctico, sanar la culpa y la dependencia. Paso 1. Detecta la voz de la culpa. Cada vez que sientas malestar, pregúntate, ¿esto que siento es amor o es culpa? Paso 2. Cambia el lenguaje interno. Reemplaza frases como soy egoísta por descansar por cuidarme también es cuidar a mis hijos. Paso 3. Redefine tu maternidad. Escribe en un papel tu propia definición de ser buena madre, libre de mandatos externos. Paso 4. Practica un límite pequeño. Di no a algo que te sobrecarga. Permítete delegar o postergar. Paso 5. Refuerza con afirmaciones. Repite cada día, soy suficiente tal como soy. No necesito ser perfecta para amar bien. La dependencia emocional disfrazada de maternidad y la culpa como obstáculo para poner límites son trampas que desgastan y apagan a muchas mujeres. Pero hay un camino distinto, vivir la maternidad desde la autenticidad, la libertad y el amor propio. No se trata de ser madres perfectas, sino de ser madres reales. Mujeres que se permiten equivocarse, descansar, tener sueños propios y, al mismo tiempo, amar profundamente a sus hijos. Cuando una madre se libera de la dependencia y la culpa, no solo gana ella, también ganan sus hijos. Porque ellos aprenden, con su ejemplo, que la vida no se trata de demostrar ni de vivir con miedo, sino de ser auténticos y felices. Tus hijos no necesitan que te sacrifiques por completo, necesitan que seas feliz, auténtica y presente. Capítulo final. Poner límites es empezar a vivir. Al llegar al final de este recorrido, ya no estamos hablando solamente de técnicas o estrategias. Hemos transitado por la comprensión, la reflexión, el aprendizaje y, sobre todo, la posibilidad de tomar decisiones distintas. Poner límites no es un simple acto de negación o de defensa, es, en realidad, una declaración de vida. Cada vez que elegimos decir hasta aquí estamos diciendo desde aquí empiezo yo. Una nueva forma de estar en el mundo. Cuando alguien aprende a poner límites, no solo cambia la dinámica de sus relaciones, sino su modo entero de habitar el mundo. Deja de estar en modo reactivo, esperando lo que los demás pidan, y empieza a actuar de manera proactiva, construyendo su espacio vital. En lugar de sentir que la vida le pasa, comienza a sentir que la vive. Y esto se refleja en la postura, en la energía, en la claridad mental. Esta nueva forma de estar no significa volverse frío ni distante. Significa relacionarse desde la elección y no desde la obligación. Significa poder decir sí cuando se quiere decir sí, y poder decir no cuando se necesita decir no, sin miedo a perder el afecto o la aprobación. Es moverse desde el respeto mutuo y no desde el sacrificio silencioso. En este sentido, poner límites no es levantar muros sino abrir puertas, las puertas hacia relaciones más auténticas, vínculos más equilibrados y proyectos de vida más fieles a lo que somos. Recuerda, cuando pongo un límite, me estoy dando permiso para existir. Que se gana cuando uno se elige. Decir no puede doler al principio. Puede sentirse extraño o incluso egoísta. Pero con el tiempo uno descubre que al elegir cuidarse gana mucho más de lo que pierde. Se gana tiempo, energía, salud y claridad. Se gana autoestima, porque uno comprueba que es capaz de defenderse y de sostener sus decisiones. Se gana respeto, porque los demás perciben que tratamos con respeto nuestro propio espacio. Se gana paz interior, porque se terminan las batallas invisibles de hacer lo que no queremos hacer para quedar bien. Además, se gana la posibilidad de dar desde un lugar limpio. Cuando uno se elige, lo que ofrece a los demás no es desde el resentimiento ni desde la obligación, sino desde la abundancia interior. Recuerda, elegirme no me aleja de los demás, me acerca a mí y me permite acercarme a los demás con autenticidad. Invitación a seguir sanando. Este libro es solo el comienzo. Poner límites es una práctica, un camino de aprendizaje constante. No hay un día en que uno lo logre del todo y se acabe, es un proceso que acompaña cada etapa de la vida, cada cambio de rol, cada nueva relación. Por eso,
Más que un manual cerrado, estas páginas son una invitación abierta. Una invitación a seguir observando tus emociones, a escucharte, a respetarte y a atreverte. Una invitación a sanar no solo las relaciones externas, sino el vínculo interno contigo mismo. Una invitación a dejar atrás la vida de complacencia automática para pasar a una vida de elecciones conscientes. El objetivo final no es simplemente que aprendas a decir no, sino que aprendas a decir sí a tu vida. Que cada límite que pongas sea una forma de afirmarte, de cuidar tu integridad, de darle dirección a tu existencia. Que cada vez que te mires al espejo puedas decir, hoy me elegí. Y eso está bien. Afirmación sanadora, me doy permiso para ser mi prioridad. Mis límites son un acto de amor que me permiten vivir en paz. Mensaje de cierre. Has llegado al final de estas páginas, pero también al inicio de un capítulo nuevo en tu propia historia. Si algo de lo que leíste aquí resonó en ti, es porque tu corazón ya sabe que merece otra forma de vivir. Ponerte a ti mismo en el centro no es egoísmo, es el primer paso para poder estar verdaderamente para los demás. Y cada límite que establezcas será una semilla de respeto, dignidad y amor propio. Que estas palabras te acompañen como recordatorio de que no estás sola ni solo, de que poner límites es empezar a vivir y que cada no bien puesto es un sí a tu vida, a tu salud y a tu felicidad. Sobre el autor. Daniel Sanders es escritor y divulgador en temas de desarrollo personal, salud emocional y relaciones humanas. A lo largo de su trayectoria ha acompañado, desde sus libros y conferencias, a miles de personas que buscan vivir con más autenticidad, sanar sus vínculos y recuperar su poder interior. Con un estilo cercano y empático, Daniel combina narrativa, testimonios reales y herramientas prácticas para ayudar a reconocer emociones, establecer límites sanos y fortalecer el amor propio. Su trabajo invita a mirar la vida con responsabilidad y esperanza, construyendo relaciones más libres y respetuosas. Acabas de escuchar un audiolibro de Daniel Sanders. Si te ha resultado de ayuda, deja tu comentario y compártelo con otros. Recuerda que si quieres adquirirlo en PDF, puedes escribir por privado para recibirlo a un precio promocionado.